Pues muchísimas gracias a Valiotri por la invitación, queridos amigos desde hace muchos años. Además he visto que han preparado un buffet, gracias a Dios, porque no me había dado tiempo a comer y esto, lo de no comer y hablar de impuestos es horrible. No comer ya es malo, pero no comer y hablar de impuestos es fatal. Entonces, ¿esto qué hago? ¿Paso sin más? Perdónenme, lo mío no es la tecnología, por eso me hice abogado. Bueno, pues decía Lucas que los temas van a gran velocidad en el mundo financiero, sobre todo los bancos centrales, por lo que veo. Solo básicamente hacen una cosa, pero con muy mala leche. En el tema fiscal, pues si uno ha nacido en Luxemburgo y estudia la carrera y se dedica a los impuestos, imagínense que nació en 1929. Alguno quedará vivo, digo yo. Pues de ese tío que nació en 1929 se ha aprendido la ley fiscal una vez en 1929 y no la ha vuelto a tener que revisar hasta hoy. Y cobran más que nosotros. Luxemburgo, si no llega a ser por el tiempo, es un país fantástico porque no pegas ni palo y ganas mucho dinero, ¿no? Aquí en España no. Aquí en España los cambios fiscales pues son bastante continuos. Ahora, esto del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas es el recolmo. El recolmo. O sea, es una barbaridad. Por supuesto, si ustedes se dedican a la banca, pensarán lo mismo del impuesto sobre la banca, y si se dedican al mundo eléctrico, también del eléctrico, y además con razón. Pero si uno tiene un patrimonio, pues se asombra, ¿no?, de que con nocturnidad y alevosía se plantea un impuesto como les voy a contar y que se llama el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Échale un galgo al nombre, porque la verdad, hablar de impuesto y solidaridad es un contrasentido. La solidaridad es una virtud moral, y una virtud moral no se impone. Es como llamar a un esclavo ser solidario. Oiga, qué amable es usted, ¿no? Oiga, ¿no? Soy un esclavo, ¿no? Entonces, es un nombre pues típico de estas tonterías. Vamos a hablar de este impuesto. Este impuesto, vaya por delante, todavía no está aprobado. De hecho, hoy van a salir las enmiendas al informe de la ponencia, con lo cual a lo mejor les estoy contando algo que ya no está en vigor. De este nivel estamos hablando, ¿de acuerdo? Aunque no creo. Primero, como digo, todavía no está en vigor. Es un impuesto que se ha creado ex novo, nuevo, y se ha introducido como una enmienda en una ley que se estaba tramitando que recogía otros dos impuestos, el de la banca y el de las eléctricas. Y esta otra ley parte de una proposición de ley, es decir, sigue un trámite parlamentario muy peculiar, no es el ordinario. Bueno, pues este impuesto no solo sigue este trámite parlamentario, sino que es peor, que entra como una enmienda en medio. Sencillamente esto, hurta el debate parlamentario. Hurta el debate parlamentario. Ya veremos luego esto, la importancia que tiene, porque tiene mucha importancia. Es un impuesto que grava el patrimonio. Y dirán ustedes, oiga, pero si hay otro impuesto sobre patrimonio en España. Es verdad que los residentes en Madrid, pues hace años que no lo disfrutamos, ¿verdad? Y los residentes en Andalucía estaban descorchando champán porque no lo iban a disfrutar y ahora viene este. Pero bueno, pero es un impuesto sobre el patrimonio. En esto no hay ningún ambaje, un impuesto sobre el patrimonio. De hecho, hasta lo llaman complementario al patrimonio. No me expliquen eso qué quiere decir. No lo sé. Pero bueno, así lo dice el artículo 1, ¿no? Es de carácter estatal. Es decir, no es susceptible de cederse a las comunidades autónomas. El impuesto sobre patrimonio actual es un impuesto estatal, pero está cedido en parte a las comunidades autónomas y por eso, por ejemplo, Madrid lo ha bonificado o Galicia piensa bonificarlo o pensaba, no lo sé, y la Comunidad Autónoma de Andalucía lo ha bonificado porque puede hacerlo, se cedió esa capacidad. Este no. Este es estatal. Y esto significa que la legislación, por supuesto, es la del Estado, que la recaudación del Estado y, lo peor, que la inspección es la del Estado. Porque no es lo mismo que
que te inspeccione algún amable inspector de, no lo sé, de Asturias, que te inspeccione un amable inspector de la agencia tributaria. No es lo mismo. Dirán ustedes, bueno, pues será algo muy sesudo el asunto. Pues no, se han limitado básicamente a decir a remitirse al impuesto sobre el patrimonio. Oiga, ¿la base imponible de ese impuesto cuál es? Por la que diga el impuesto sobre patrimonio. ¿Los sujetos pasivos cuáles son? Por lo que diga el impuesto sobre patrimonio. ¿Cómo se calcula la base? Como diga el impuesto sobre patrimonio. Y a correr. Tampoco uno pensará, joder, pues vaya, pues eso lo podía haber escrito cualquiera, ¿no? Efectivamente. Así es, ¿no? Lo más gracioso del impuesto es que es temporal. O eso dicen. En España, creo que he oído que había gente de México aquí. De verdad, en España, como le digan a ustedes que algo es temporal, huyan. Si le dicen que algo es definitivo, tranquilos, eso acaba. Eso acaba. El impuesto sobre patrimonio, el que lleva ya la torta de años, se llama el impuesto extraordinario sobre patrimonio. Entonces, este temporal, que en teoría va a durar 2 años, no se sabe desde cuándo cuenta, ya veremos lo temporal que es. No hay ninguna obligación que lo sea. Pero sí, hombre, lo han llamado el impuesto temporal, digo yo que... Pero no pasa nada, el otro se sigue llamando el impuesto extraordinario sobre el patrimonio, y lleva la torta de años. Es temporal. Y les he dicho, esto es como el impuesto sobre el patrimonio, y es así, la tarifa cambia un poco, pero dirán ustedes, oiga, pero si hay impuesto sobre patrimonio en una comunidad donde lo haya efectivamente, como pueda ser la catalana, si aplica este impuesto, habrá doble imposición. Eso se corrige, gracias a Dios, porque dicen, bueno, si usted está en una comunidad donde se paga impuesto sobre patrimonio, dedúzcase usted el impuesto sobre patrimonio pagado para determinar la base imponible de esta. ¿De acuerdo? Técnicamente no hay doble imposición, realmente, o sea, no deberían verla. Lo mejor del impuesto, y perdonen, un fiscalista como yo no debería hacer gracias sobre los impuestos, pero la verdad es que, como son amigos que me han invitado, pues lo hablo como si fueran amigos. Lo mejor del impuesto es la justificación. La justificación es grandiosa. La primera, hay 2 razones que justifican el impuesto según los que lo han redactado. La primera es recaudatoria, eso lo entendemos todos. Exigir en tiempos de crisis energética y de inflación un mayor esfuerzo a quienes disponen de una mayor capacidad económica, es decir, una muestra de solidaridad de las grandes fortunas. De las grandes fortunas de Andalucía y Madrid. De los otros no. Solo de Andalucía y Madrid. Porque los otros, como ya pagan el impuesto sobre patrimonio, este no lo pagan. Entonces, las comunidades autónomas se lo gastarán, no lo sé. No sé si es en la crisis energética o en fiestas. Pero los únicos que van a contribuir a estos 2 son los que ahora no los pagan. Es decir, básicamente Andalucía y Madrid. Debe ser que, no sé, está bien. Es una justificación un poco extraña. Segunda justificación, esta es la mejor. Armonización. Oiga, como quiero armonizar, como hay comunidades malvadas que no pagan este impuesto, lo voy a armonizar. Este es probablemente el mayor error legislativo que se ha producido en la tramitación de este impuesto. Ahora verán por qué. El mayor error en términos de recursos, de litigiosidad sobre este impuesto. Decir expresamente que lo que hace es armonizar. ¿De acuerdo? Bien. A ver, ¿dónde he dado? Ahora. Y aquí la entrada en vigor. Como digo, se supone que es temporal, no hagan mucho caso, ya veremos. Pero lo importante es que el hecho imponible, por supuesto, el patrimonio neto, por encima de 3 millones de euros, porque por debajo de hecho no se va a tributar, todo se remite a la ley del impuesto sobre patrimonio, ¿de acuerdo? Pues recuerden ustedes que un residente en España, residente, no nacional, residente, en general, tributa por todo su patrimonio mundial. Mundial. Es decir, si a un señor residente
en España, pero de nacionalidad, pues no lo sé, colombiana, tributa por su patrimonio en general mundial, salvo Ley Beckham, que ahora hablaremos. Mundial, tanto el que tiene aquí, como el que tiene en Colombia, como el que tiene en Estados Unidos, como el que tiene en todos los sitios. Es decir, depende, bueno, es considerable, ¿no? ¿Y quién es el sujeto pasivo? ¿Quién tiene que pagar este impuesto? Pues lo dicho, todos los residentes en España, fundamentalmente los que más, ahora veremos, van a ser residentes en Madrid, residentes en Andalucía, pero también los no residentes. Esto no estaba previsto. Los no residentes en España también van a estar sometidos a este impuesto, si no se cambia, solo por la parte de patrimonio establecido o situado en territorio español. Por ejemplo, un señor que tuviera una casa en Marbella enorme, desde que le quitaban el impuesto sobre patrimonio en en Andalucía, estaba tan contento, oye, pues lo que ya no tributaba, bueno, pues ahora pasa a tributar otra vez. ¿Me explico? ¿De acuerdo? Afecta a los no residentes. Y afecta a los no residentes de una manera que puede ser considerable. Es verdad que con el mínimo de 3 millones de euros, los 3 millones de euros no, y solo a los no residentes solo por el patrimonio aquí. Aquí me permito hacer un comentario sobre aquellos acogidos a la ley Beckham. La ley Beckham, como suelen ver ustedes, al pobre hombre, Beckham cogió el nombre de Beckham. No sé si la aplicó alguna vez, el bueno del jugador, francamente, no tengo ni idea, pero hay gente que reside en España y que bajo un cierto régimen, durante 6 años en concreto, tributa básicamente como si fuera no residente. A pesar de ser residente, tributa como si no lo fuera. Por tanto, aunque no está claro en la norma, en nuestra opinión, una persona sometida a la ley Beckham por su patrimonio no español no tributaría. Sí que tributaría por el patrimonio español. Es decir, si yo soy un ley Beckham que resido en Madrid, a día de hoy, si esta ley no entrara en vigor, yo no tributo ni por mi patrimonio fuera, ni por el que tengo en España porque resido en Madrid. Ahora voy a pasar a tributar por el que tengo en España, pero solo por el que tengo en España. ¿De acuerdo? Hubiera sido un verdad. Esto no lo dice todavía la ley con claridad, pero en nuestra opinión debe interpretarse así. Ya veremos si se aclara en un momento dado, pero es lo lógico. La tarifa. Bueno, pues la tarifa, ¿por qué decimos que hasta 3 millones no hay nada? Porque empieza a partir de 3 billones. ¿De acuerdo? Es una tarifa progresiva que a partir de 10.695.000 llega al 3,5. El 3,5 es dinero. El 3,5 es dinero, sin duda alguna. Respetan lo que se denomina el límite conjunto renta-patrimonio, del que luego hablaré. Esto es muy importante, porque si no sería un desastre y claramente confiscatorio. Aquí había dudas que se respetase. Lo respetan, ¿de acuerdo? Y lo que les he dicho antes, si uno vive en Cataluña o en Asturias y tal, y ha pagado el impuesto sobre patrimonio, se deduce a los efectos de este cálculo, ¿de acuerdo? Con lo cual, los más afectados, obviamente, son aquellos que viven en comunidades donde no se ha pagado el patrimonio, que pasan a pagarlo. ¿Quiénes son los más afectados? Clarísimamente, aquellos que viven en comunidades donde se ha bonificado el patrimonio. ¿Y esas cuáles son? Madrid y Andalucía. Los andaluces les duele menos, porque nunca han probado la miel de no pagar. ¿De acuerdo? Se han emocionado y casi, pero la miel de no pagar justo nunca la han probado. Pero los de Madrid, pues los de Madrid, es que, pues no sé, hay mucha gente, aquí no, porque aquí, aunque son todos ustedes muy jóvenes, hay gente de cierta edad, pero hay chicos de mi despacho que cuando entran me preguntan, ¿pero eso del límite patrimonio exactamente qué es? O la empresa familiar, no saben lo que es, porque dice, ¿pero esto qué es? Si hace 15 años que aquí... Dice, la empresa familiar, pues ahora la empresa de mi padre, ¿no? O algo así. No exactamente. Pero
esos evidentemente están peor, ¿no? O les afecta. Pero a las personas físicas residentes en otras comunidades también puede pasar, porque fíjense ustedes, a ver cómo tiro esto para atrás, no, esto va para adelante. Fíjense ustedes cuál es el tipo máximo, 3,5. Había una comunidad que llegaba al 3,5, que eran los extremeños. Ahora hay algunas comunidades que se les acercan, por ejemplo, Baleares al 3,45. Valencia también la tiene duro. Pero, por ejemplo, Cataluña, el máximo es el 2,7. A un pobre hombre ahí en Cataluña que está, bueno, va, ya pago patrimonio y tal, ya no me van a fustigar más. Pues sí, un poquito más. Hasta el 3,5. Bueno, pues hombre, es un dinero, ¿no? Depende, ¿no? Depende. Y luego tengan ustedes en cuenta que las comunidades autónomas donde hay patrimonio han establecido algunas bonificaciones no tan evidentes como la Comunidad de Madrid o algunos requisitos que tratan de beneficiar a ciertos patrimonios que esto, lo que les beneficien allí, se lo recogen aquí. No sé si me estoy explicando. Con lo cual, incluso si uno vive en una comunidad con impuestos sobre patrimonio, debería echar un ojo a ver si se cree que se queda libre. Puede que no, ¿eh? Hombre, si uno ya paga todo al 3,5, pues sí, pero vaya consuelo, ¿no? Perdón. Los no residentes, en general, ya tributan por el impuesto sobre patrimonio. No por el impuesto también por el impuesto, pero ya tributan por el impuesto sobre patrimonio. Lo que pasa es que si ese no residente tenía su único patrimonio, eran inmuebles en Andalucía o en Madrid, o teniendo inmuebles en muchos sitios o patrimonio en muchos sitios, la mayoría de su patrimonio en España estaba en Andalucía, en Madrid, con la ley del impuesto sobre patrimonio, ese no residente no pagaba nada. Ni por lo que tenía en Madrid, ni por lo que tenía, por ejemplo, en Mallorca. Con la nueva ley, como no paga nada, paga este nuevo impuesto. Puede ser interesante atraer el impuesto sobre patrimonio a Madrid y no pagar nada y aplicar esta norma, porque el mínimo exento son 3 millones con el nuevo patrimonio. Mientras que en el impuesto sobre patrimonio como máximo son 700.000. Puede ser interesante, aún así, atraer la norma a Madrid, que no paguen nada y que te juegue el impuesto sobre la solidaridad. Porque puede ser más barato, pero vaya, te afecta. Y los residentes impatriados, ley Beckham, que hemos hablado, con patrimonio localizado en Madrid y en Andalucía. Y es evidente, en ese caso no pagaban nada y ahora van a pagar por el español. No es normal que un ley Beckham le duela mucho esto. No es normal. Y si le duele mucho, pues algo ha hecho mal, la verdad, pero eso hay que hacérselo mirar. Bueno. ¿Qué hay que hacer? Pues no sé. Para empezar, calmarse, porque tampoco podemos hacer mucho, ¿no? Esto es un asalto a mano armada. ¿Por qué? Porque se preveía que no fuera a entrar en vigor, de hecho, hasta diciembre de 2023. Pero hete aquí que con la normativa actual, si se aprueba la ley antes del 30 de diciembre, el 30 de diciembre, entra en vigor el 31. Ahora no está en vigor. Podría no estarlo. Pero como se apruebe antes del 30 de diciembre, y parece probable, entra, el primer devengo se produce el 31 de diciembre de 2022. Con lo cual, francamente, puede haber pasado de todo en la vida. O sea, ahora verán muchas de las más importantes que nos vamos a comentar, esas exenciones o esas limitaciones. Aunque es verdad que el impuesto se venga al 31 de diciembre de 2022, hay que mirarle en el periodo impositivo. Y a lo mejor hoy ya no se puede hacer nada, porque ya el mal está hecho. ¿Me explico? Entonces, hay dos niveles de preocupación. ¿Qué hacer hoy? Si se puede hacer algo, porque a veces no y a veces sí. Y desde luego, ¿qué hacer a futuro? Ahí ya, hombre, se puede hacer más cosas.
¿de acuerdo? Ahora, pues la máxima preocupación, por lo menos la de mis clientes, es qué hacer ahora. Y les aseguro que todavía no he visto un caso igual. Estas tres cosas son, bueno, cosas que hay que valorar, pero no he visto un caso igual todavía, ¿eh? Primero, en el impuesto sobre patrimonio y, por tanto, en el impuesto sobre las fortunas, en general, el patrimonio empresarial está exento. Esa es una generalidad, una regla general. Se llama la famosa exención por empresa familiar. Famosa, excepto para los que salen de Derecho y empiezan a trabajar en Madrid, que entonces todavía no lo conocen porque hace 15 años que no aplica. Pero en general, ambos impuestos tratan muy bien el patrimonio empresarial. Es decir, si yo tengo una empresa que se dedica a hacer juguetes y tengo una participación relevante, ahora veremos qué tal, eso va a estar exento en términos generales. El problema es que nunca es tan fácil. Puede ser fácil, pero nunca es tan fácil. Las empresas holding, las empresas, para que esto funcione, tienen que desarrollar actividad empresarial, actividad económica. No pueden ser simples gestoras de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. Hacer juguetes, fabricar, no sé, reactores nucleares, pues eso uno diría que es una actividad económica, digo yo. Pero ¿y la actividad holding? ¿Y la actividad inmobiliaria? La actividad inmobiliaria, la promoción claramente lo es, la compraventa de inmuebles también, el alquiler puede serlo, siempre y cuando haya medios específicos para la gestión de la actividad del alquiler, porque si no es pasiva. Y una holding que invierta en activos financieros, valores cotizados, tal, así, en principio va a estar fuera de esa actividad. Pero sí que cabe una holding que a su vez invierta ¿en qué? En participaciones de al menos el 5% en sociedades a su vez activas. No me voy a extender en esto porque es un lío y no quiero... Pero lo que quiero que vean es que inversiones empresariales o entidades holding cuyo activo principalmente esté compuesto por participaciones de al menos el 5% de entidades activas, deberíamos poder lograr la exención. ¿De acuerdo? El problema se plantea cuando, por ejemplo, y se ha dado el caso, este año yo tenía una holding que tenía estas participaciones y de repente este año, en julio, he vendido. Y de repente mi activo se transforma de una participación válida a un montón de cash. El cash no vale, en teoría, en principio. Y dices, caramba, si lo llego a saber, véndolo el año que viene o hago algo con esas, pero estamos casi en diciembre y todavía no está aprobado el impuesto. Ya está escogido. ¿Qué tienes que hacer? Esto es lo que hay que ver. ¿Podemos defender que esa tesorería procedente de un activo empresarial lo es a su vez? Yo creo que bajo ciertas circunstancias, y no sin riesgo, pero razonablemente creo que sí. Hay que ver esto, porque el problema son los excesos de tesorería. Los activos financieros, excesos de tesorería, eso jamás va a estar exento. ¿De acuerdo? Luego hay otros requisitos, pues tienes que tener un 5% o un 20% de los familiares y tienes que recibir al menos la mitad de tus ingresos del trabajo, de actividades empresariales de esa empresa familiar. Esto hay que repasarlo y yo les diría ya, quien tenga esa posibilidad, para ver si la tiene, porque si no, a tributar. Como les he dicho, los activos no empresariales no se benefician de la exención, pero de ninguna. ¿De acuerdo? Y activos no empresariales hay de dos tipos, esencialmente, a estos efectos. Los productivos y los improductivos. ¿Qué es un activo improductivo? Un cuadro, una joya, es decir, un activo que, salvo que lo destines a una exposición, en principio no te genera un rendimiento. ¿Qué es un activo productivo? Pues un bono, en fin, cualquier activo financiero. ¿De acuerdo?
los activos financieros solo los puedes, bueno, digo en general, no solo, pero en general, la manera de tratar de evitar la tributación sobre esos activos, y digo activos financieros, no solo los que tengan ustedes a título personal, también los que estén en su empresa, que sean excedentarios, de tesorería excedentaria o activos excedentarios. La norma, básicamente, en general, te da un instrumento para tratar de, no de dejarlos exentos, sino de evitar que tributen demasiado. Imagínense que yo tengo un patrimonio de 100 millones de euros en activos financieros. Según este impuesto, más o menos me toca pagar 3,5 millones al año, el máximo, porque a partir de 10, prácticamente, 3,5 millones. Lo que ocurre es que la ley del impuesto sobre el patrimonio, y esta norma también lo recoge, establece lo que se llama el límite renta-patrimonio. Y es un límite que dice, oiga, mire, usted no puede pagar la suma de lo que paga usted por el IRPF en un año y por estos dos impuestos sumados, no puede superar el 60% de su renta. Yo soy bueno y yo me quedo con el 60% de lo que gana cada año, pero no más. La suma de todos los impuestos no puede superarlo. Y si lo supera, porque claro, puede superarlo, entonces redúzcase lo que paga usted por este impuesto, hasta llegar a ese límite. Les pongo un ejemplo. En un caso exagerado de que yo tengo un patrimonio de 100 millones de euros y tengo una renta de 0, el 60%, ¿cuál es el límite? El 60% de 0, luego 0. ¿Cuánto pago de patrimonio? En principio 3,5. Sobre 100 millones, 3,5. Pero te dice, oye, el 70% de 0,0 reduce tu impuesto sobre patrimonio. Podrías decir, vale, lo reduzco, no pago. No tengo rentas, pero no pago. La norma no te deja reducir tanto. Como mínimo van a pagar ustedes por el 20% de su patrimonio. Ese siempre. Es decir, en mi ejemplo, este amigo de 100 millones con renta 0 pagaría, de hecho, un 0,7%, que es el 20% de 3,5. Es decir, 700.000 euros. ¿De acuerdo? Con renta 0 pagaría 700.000 euros. ¿De acuerdo? Ustedes entenderán que si en lugar de tener renta 0 tengo renta 10 millones, pues es peor. Dice, coño, es que contento, tengo renta 10 millones. Sí, 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 sí. Usted va a pagar por el IRPF, lo que sea, pero el 60% de su renta son 6 millones. Entonces, aunque pague poco por el IRPF, el resto lo va a pagar en patrimonio. No sé si me estoy explicando. Conclusión. Ojo, cuando uno tiene activo financiero o activo en general no exento, hay que tener muchísimo cuidado con el volumen de renta que tiene anual y con el tipo de renta. Porque se da la circunstancia de que hay un tipo de renta que por mucho que tengas, computa como 0. Son las ganancias patrimoniales a más de un año. Es decir, si yo tengo una renta de 20 millones, pero consiste esa renta en, por ejemplo, plusvalías de fondos de inversión, o plusvalías de SICAVs, o una venta de inmuebles, aunque tenga 20 millones de renta, a efectos de eso, computa como 0. Sin embargo, si esos mismos 20 millones los tengo en un dividendo, que tributa exactamente igual en el IRPF, al tipo del 26, sin embargo, mi impuesto sobre patrimonio puede ser de 3,5. Es decir, en el impuesto sobre la renta, por ejemplo, las rentas de activos financieros son neutras, tributan básicamente todas igual, básicamente. Pero no es lo mismo, lo que no es igual, no es lo mismo obtener una plusvalía más de un año que un dividendo, que un interés. O que una renta salarial, que también es renta mala, es además te zurcen al marginal, pero encima te zurcen en patrimonio. ¿Lo veis? ¿Lo ven ustedes? No es lo mismo, esto hay que controlarlo. Esto, pues hombre, si de aquí a 31 de diciembre ustedes estaban pensándose pagar un bonus de 10 millones, yo no digo que no se lo paguen, porque, oye, pájaro en mano, pero que sepan que 3,5 se los va a llevar.
Yo qué sé, a lo mejor lo podemos diferir un par de años más y creernos que esto es temporal, ¿no? Bueno, pero, por ejemplo, hay supuestos, y yo tengo uno, en que ya no se puede hacer nada. Y hay una base de renta, en este caso, de 10 millones de euros. Y ya no se puede hacer porque eso ya no se puede echar atrás. Porque estamos ahora como estamos. Aquí tienen ustedes un ejemplo. En algo más fino es lo que les acabo de contar. Pero vamos, lo ven ustedes sobre el mismo patrimonio con un nivel de renta de casi 9 millones y de casi 98.000, pues al final, básicamente, uno, este de aquí acaba pagando 648.000 euros y este de aquí 1.300.000 y pico, teniendo el mismo patrimonio, por el efecto del impacto de la renta. ¿De acuerdo? Controlen ustedes la renta, es decir, sean austeros, ¿no? Si es que al final lo hacen por nuestro propio bien. Esto es fenomenal. Si ustedes quieren comprarse un chupa chup, pues no lo hagan. Ya está. Otra cosa que están haciendo, esto es una idea de perogrullo. Oiga, si yo voy a tributar por el patrimonio, ¿qué tengo que hacer para no tributar? Pues regalarlo. Todo muy fácil. El tío que no tiene patrimonio no tributa. Eso ningún impuesto lo cambia. El día que lo cambien es el momento de la revolución, volver a sacar la guillotina y pasar por el cuchillo a quien haga falta. Con lo cual, despréndanse de su patrimonio. Hombre, evidentemente, si uno dona, pues evidentemente tiene menos patrimonio. El pequeño problema es que dona y a lo mejor a uno no le apetece donar. Porque los hijos en general son simpáticos, pero a veces son un poco melones, por ejemplo. En fin, hay muchas razones por las que uno no donaría y otras por las que sí, en fin. Pero uno tiene que donar, porque la donación es eso, donar. Segundo, ¿donar a quién? A ver si le voy a donar a un tío que yo no pago el patrimonio, pero lo paga él. Por ejemplo, si yo tuviera 10 hijos, que no los tengo 3, si tuviera 10, mi menor problema sería el impuesto sobre patrimonio, yo podría decir, oye, pues la verdad, pues les voy a donar a los chavales 30 millones de euros, 3 a cada uno. Acabas de bajar la tributación sobre 30 millones de euros, porque esos 3 que les vas donando no tributan, porque el mínimo es 3 millones. ¿De acuerdo? De hecho, es 3.700.000, o 4 si hay vivienda habitual. De hecho. Es decir, claro, si uno tiene un patrimonio de 500 millones, pues hombre, tiene que tener pues, los 100.000 hijos de San Luis, pero vaya, ¿no? Depende, ¿no? No es broma, se están produciendo donaciones a familiares por importes, bueno, que lleguen hasta en volumen relevante. Esto es una técnica que, bueno, pues puede... Lo que ocurre es que hay que donar, pero tranquilos. Las donaciones en España se pueden hacer, pues, como lo que uno entiende que es una donación, es decir, aquí, chaval, aquí tienes tu patrimonio, esas son las donaciones puras y simples, o no. Puede haber donaciones con limitaciones. Y además son donaciones previstas en el Código Civil y perfectamente homologadas y contrastadas. Donaciones con limitaciones a la capacidad de disponer del activo donado. Donaciones en las que, por ejemplo, se establezca cláusulas de reversión. En mi opinión, deberían estar sometidas a una condición, aunque hay gente que dice... Es decir, por ejemplo, si mi patrimonio baja de tanto, revierte esa donación. ¿Vale? Yo he visto una que decía que si no te aplica el beneficio de la empresa familiar, revierte la donación. Esa era muy graciosa y es verdad, funciona. Es decir, no necesariamente hay que hacer el cafre donando a un niño pequeño o a un chaval de 20 años que lo que está pensando, vamos, que el impuesto sobre la fortuna le parece de cine, pero que como le caigan 3 millones puede aquello acabar como el rosario de la aurora, ¿no? Se puede hacer y se puede hacer con cabeza, ¿de acuerdo? Se puede, por ejemplo, donar usufructos temporales.
Lo único que tienen que tener en cuenta es que en España, cuando alguien dona algo que no sea dinero, cuidado, porque el donatario tributa. En Madrid casi no si el donatario es ascendiente, descendiente o cónyuge, prácticamente no tributa. Pero el donante también. Cuidado, es la llamada plusvalía del donante. Si yo tengo un inmueble que dono a mi hijo, yo lo compré por 10 y vale 20, mi hijo recibe un inmueble por 20 que casi no tributa, pero yo tributo por el IRPF el 26% de 10. Cuidado. Es decir, si van a donar activos con plusvalías implícitas, cuidado que les pueden dar. A estos efectos tengan en cuenta, por ejemplo, ahí que estamos valorando y estamos haciendo, yo tengo acciones, una cartera, o acciones de mi empresa familiar, o un inmueble, yo puedo donar, curiosamente, sin que se produzca plusvalía del donante, no la acción, no el inmueble, pero sí puedo constituir un usufructo gratuito en favor de mi hijo sobre unas acciones, sobre un inmueble. Eso, según la ley y según las consultas tributarias, no dispara plusvalía del donante. Es decir, cuidado, que esto es muy importante, porque hay cosas que la disparan y cosas que no, ¿de acuerdo? Y yo puedo donar un usufructo temporal, uno vitalicio sobre mi vida, un vitalicio sobre la vida de mi hijo, que es más, en fin. Pero tengan en cuenta esa la plusvalía del donante y tengan en cuenta que la constitución gratuita de usufructos no dispara esa plusvalía según las consultas tributarias. Que mañana te le sacan una que te dice, pues mira, ahora sí, pues puede ser, pero las que tenemos hasta hoy no. ¿De acuerdo? Y ya no me extiendo más, creo que me he pasado del tiempo, pero no puedo dejar de decir esto, porque es que me pongo tenso yo con esto. El encaje constitucional. Miren, estas son las 5 razones, básicamente, porque ustedes habrán leído que por esto es inconstitucional. 4 de ellas, en mi opinión, no sirven. 4 de ellas sirven para cabrearse, incluso sirven para indignarse, pero no sirven. En mi opinión, tienen poco recorrido jurídico. Pero hay una que tiene un recorrido brutal. ¿Cuáles no tienen? La retroactividad. ¿Este impuesto es retroactivo? La respuesta es no. Porque es de devengo instantáneo y todavía no ha llegado el 31 de diciembre. Es verdad que varias cosas de este impuesto hay que mirarlas en el ejercicio hacia atrás, pero eso no significa que sea retroactivo. Eso significa que la seguridad jurídica se le está dando una patada en la boca, que esto ahora hablaremos de eso. Pero no que técnicamente sea retroactivo. Esto no son opiniones de Cuatro Casas ni de nadie, esto son mías personales, vaya por delante. ¿Hay doble imposición? En principio no la hay, porque te lo deduces. ¿Pero está prohibida la doble imposición? La respuesta es no. No existe ningún derecho humano a no gravar 2 veces la misma cosa. No existe. Es una burrada, ¿eh? Es una burrada, un abuso. Pero la doble imposición está permitida. De hecho, los tratados de doble imposición existen para eso, pero si no la hay, pues la hay. El Tribunal Constitucional ya lo ha dicho que la doble imposición en sí mismo no es... Bueno. Y se dice por ahí, y no es correcto, que un impuesto, perdón, no pueden haber 2 impuestos que graven el mismo hecho imponible. Eso no es verdad. Lo que no puede haber, según la ley, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, es un impuesto autonómico que grave el mismo hecho imponible que uno estatal. Pero el de las fortunas no es autonómico. Y, por cierto, el patrimonio tampoco. Una cosa es que esté cedido, pero tampoco es autonómico. O sea, es un argumento que lo vamos a alegar, lo vamos a alegar, pero podrían no acogerlo con sencillez. Confiscatoriedad. Oiga, si tengo renta cero y tengo que pagar el 3,5, ya no le digo el 3,5, no, pero con el límite de renta de patrimonio 700.000, va. Pues oiga, tengo que vender patrimonio, ¿no? Ya no le digo si tengo que pagar el 3,5. Usted es un ladrón y probablemente económicamente sea así, porque te estás deshaciendo de patrimonio, no sé,
que hemos hablado, pero una rentabilidad sin riesgo del 3,5, pues en general, dependiendo de la situación del mercado, no es nada fácil, ¿eh? El problema es que la confiscatoriedad, que está prohibida por la Constitución, sin embargo, no está definida. ¿Qué es la confiscatoriedad? ¿Cuándo algo es confiscatorio? No lo dice ninguna ley ni ninguna norma. Y el Tribunal Constitucional, las pocas veces que ha dicho algo, hay una sentencia muy graciosa que dice básicamente que confiscatorio es cuando te quitan todo. Y yo lo defino más como el esclavismo. Claro, si te quitan todo y te obligan a seguir trabajando, eso se parece más a un esclavo que a una confiscación, ¿eh? Pero vaya, si ese es el planteamiento, pues me parece descabellado. Hay otros países donde la jurisprudencia sí que ha establecido un concepto más claro de confiscatoriedad, no en España. Vulneración del marco competencial de las comunidades autónomas. ¿Puede el Estado crear un impuesto nuevo o retirar a la comunidad autónoma el impuesto que le ha cedido? La respuesta es sí que puede. Pero aquí está el gran motivo de inconstitucionalidad, en mi opinión, de este impuesto. Sí que puede, pero siguiendo los procedimientos constitucionalmente establecidos. No puedes hacerlo de cualquier forma, porque entonces incurres en la arbitrariedad. Es decir, no hay un conflicto de competencias. Eso no es cierto. Puede hacerlo, pero no así. Tiene que modificar, en nuestra opinión, la manera que se está haciendo vulnera el artículo 10 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que es parte del bloque constitucional, y, por ejemplo, respecto de Madrid, pues, vulnera la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía, que, por cierto, el Estatuto de Autonomía de Madrid no es una ley autonómica, es una ley estatal, y además orgánica, como todo Estatuto de Autonomía, por cierto. Y en ese Estatuto de Autonomía y en esa disposición se dice que de los impuestos cedidos, usted, que se cita, ¿se puede modificar la cesión? Sí, pero siempre con acuerdo de la comunidad autónoma, que es lo que dice también básicamente el artículo 10 de la Ley Orgánica. ¿Cuál es el resultado de este impuesto? Que por la puerta de atrás está de hecho modificando la capacidad de cesión que está establecida en esa ley orgánica y en esa disposición tradicional. Es un fraude de ley, en un procedimiento que no debería ser ese el seguido. En nuestra opinión, este es el argumento más fuerte de inconstitucionalidad, porque es evidente. Pero es tan evidente que hasta el tío que lo ha escrito lo dice. Oiga, en la enmienda, ¿recuerdan que he dicho que decía que había que armonizar? Pues lo dice. No dice, no, mire, lo hago porque es que Ucrania, joder, los misiles y tal. No. Dice, voy a armonizar. Y para armonizar, perdonen la expresión, por mis huevos, lo voy a hacer así. Eso es lo incorrecto. Eso está mal. ¿Lo va a acoger esto el Tribunal Constitucional? Lo acogerá dentro de años y sí lo acoge, pero desde luego, en nuestra opinión, es incorrecto. Vulneración de la seguridad jurídica como un campanario, pero jamás se ha acogido este argumento. Pues ustedes lo unen al anterior. El procedimiento legislativo correcto, aparte de evitar la arbitrariedad y los controles, lo que da es seguridad jurídica. Porque permite el debate, permite la anticipación. Cuando no hay anticipación, se acaba la libertad. Cuando hay arbitrariedad, ya no sabe uno qué hacer. Por eso creo que hay una vulneración de la seguridad jurídica que a lo mejor en este caso se acoge como consecuencia del primer paso. ¿De acuerdo? Dicho lo cual, Dios dirá, nuestra recomendación, hay que ir caso a caso. Insisto, no me encuentro un caso igual, sobre todo de aquí a 31 de diciembre. Es imposible saber en qué situación está uno. Lo que en general sí que parece recomendable es que, sobre todo si uno paga cantidades relevantes, yo lo recurriría. Lo pagaría y recurriría. ¿Por qué? Porque puede pasar que se acoja a estos argumentos. Y si eso es así, hay gente que dice, bueno, esto me da un bono a 5 años, no sé cuál es el tipo ahora del que sea, ¿no? Bastante. Yo no diría que es un bono a 5 años, porque el Tribunal Constitucional tiene un pequeño defecto, que no es un tribunal. Porque no está formado necesariamente por jueces. No es el Tribunal Supremo, que necesariamente está formado por magistrados. El Tribunal Constitucional no.
Y bueno, a veces toma decisiones muy buenas y otras muy sorprendentes como mínimo. Entonces Dios sabe lo que saldrá de ahí, ¿eh? Pero bueno, se está tratando, también les diré, de cogerle un ángulo europeo al asunto. Es decir, que esto pueda llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque ahí sí que es un tribunal. Pero el lado europeo es difícil porque aquí es difícil ver una vulneración de las libertades comunitarias, la verdad. Pero estamos dando una vuelta. En cualquier caso, esto hay que analizarlo caso por caso. Desde luego, a unos volúmenes relevantes, y yo desde luego recurriría por lo que pueda pasar, ¿eh? Y nada más, perdonen porque me he extendido. Y les agradezco. Bueno, ya pasamos a las preguntas o sobre todo a tomar una copa. Perdón, que me he sentado. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Se están ganando. Se han ganado. Y alguno hay por ahí que está esperando todavía que le devuelvan el dinero de Hacienda, ¿no? Pero sí se ha ganado. Entonces, claro, lo que pasa es que se mete uno en un proceso de 7 años, 8 años, 9 años, eso es evidente. Esto es evidente. Pero siempre hay, pues bueno, esa esperanza y además puede ser, como creo que comentabas, con la oportunidad de que lo tienes invertido al tipo de interés legal del dinero, que al final te lo tendrán que devolver con el tipo de interés legal del dinero. Lleva usted razón. El único tema es que, así como en el asunto de los bienes del 720, este modelo, era bastante claro, aunque el abogado general antes dijo otra cosa, pero bueno, era bastante claro, debería pasar. Esto, que llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, yo ahora no le veo el ángulo. Es decir, esto en principio se va a solventar a nivel nacional. Y entonces es en lo que usted confíe en los tribunales nacionales, en el Tribunal Constitucional en concreto. Y ahí pues hay gente para todo. Por ejemplo, hay gente que después de la anulación de la plusvalía municipal, el Tribunal Constitucional ha dicho que había un impuesto que era nulo. Pero acto seguido dice, por cierto, es nulo, pero ustedes se joroban. Un poco raro, ¿no? Digo, ¿cómo que es nulo, pero ustedes se joroban? Oiga, devuélvame mi dinero, ¿no? Pues no. De hecho, hay gente que dice que el Tribunal Constitucional es el único tribunal constitucional del mundo que ha dictado una sentencia inconstitucional. A mí me hace gracia. Pero entonces, con peores temas hemos lidiado. Entonces, no lo sé lo que pasará en el Tribunal Constitucional. Si esto tuviera una vis europea, te da en mi opinión, te da por una mayor seguridad jurídica. El Tribunal Europeo no se va con chiquitas. Otra cosa es que no te acojan el razonamiento, pero si te lo acogen, esos van hasta el final, a donde haga falta. Presiones políticas sobre los jueces del Tribunal Europeo de Justicia es muy complicado. En otros tribunales, pues a veces pasan cosas que no deberían pasar. Detalle. Esto está previsto la próxima semana, ¿no? El jueves, con la ley de presupuestos, que vaya como medida transitoria. Esto es una ley específica que lo que está haciendo es una proposición de una ley que lo que va a aprobar es 3 impuestos. El impuesto de la banca y el impuesto de las eléctricas. Esto no puede ir en ley de presupuestos. Gracias. Gracias, Carlos. Muy buena intervención. Esta ley, esta iniciativa se somete al procedimiento normal de todo. No. Esto es una proposición de ley. Las proposiciones de ley no es una proposición de ley. Lo que es una proposición de ley es los impuestos originarios, el de la banca y el de las eléctricas. Y esto, que ya pierdes control constitucional porque no hay informe del Consejo de Estado, en fin, el proceso es mucho más liviano. Pero es que esto es más gordo, porque aquí
es que te lo meten como una enmienda en el marco de esa ley, de esa proposición de ley. Esto es todavía peor. Hurtas parte del debate, una buena parte del debate parlamentario, y ni qué decir tiene de todos los informes, bla, 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 bla. Si esto hubiera seguido lo que, en mi opinión, debía seguir, que es el procedimiento de modificación de la ley de financiación o tal, jamás hubiera podido ir en una proposición de ley, hubiera sido tal vez una ley orgánica, pero desde luego una ley ordinaria, con un procedimiento ordinario, bla, 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 bla. Este es el problema. Este es el problema. Por eso yo creo, fíjate, que atenta incluso contra el principio de legalidad. El principio de legalidad es que determinadas cosas solo pueden regularse por ley precisamente por el trámite parlamentario, por el trámite que eso y la seguridad que da. Y el principio de legalidad tiene en dos elementos, son claves, en los impuestos y en los delitos, Código Penal. Eso por ley. Tengan ustedes que la Revolución Americana empezó porque le subieron los impuestos, bueno, empezó por otras cosas, pero bueno, la excusa fue porque se les ocurrió subir los impuestos al té. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, uno de los dos pilares del principio de legalidad son los impuestos, el otro, los delitos. Si tú hurtas el procedimiento parlamentario ordinario por otro más chapucero, en mi opinión, de alguna forma, estás vulnerando el principio de legalidad, y eso es muy serio. Bueno, tengo una pregunta sobre la charla anterior que hizo usted. Dijo que los próximos 10 años, en cuanto a tecnología, va a ser muy interesante. Si nos puede dar algunas direcciones, ideas, pistas de por qué y en qué sentido. Gracias. Bien, claramente nos encontramos ahora en un momento de inflexión, que se llama el codo tecnológico, ¿no? Todas hemos visto desde el año 2000 una evolución de una serie de tecnologías que han producido un crecimiento a nivel global importante, pero lo más importante de todo es que estas tecnologías han sido tan disruptivas que han cambiado además la forma de hacer negocio de la gente, ¿no? de lo que se hacía antes y que producen un crecimiento, digamos, una retroalimentación de unas con otras. Por ejemplo, por poner ejemplos muy sencillos, en los próximos 5 años la capacidad de computación se va a multiplicar por 100. Eso significa que los motores de inteligencia artificial se van a convertir en servicios que automáticamente, y atando las dos ideas, una compañía como Google, por ejemplo, en una compañía como Google, donde todos los analistas ahora mismo la critican porque ha tenido muchas pérdidas, y cuando la analizan te dicen, lo único que te miran es los anuncios que tiene y los beneficios que tienen. Y eso es absolutamente muy cortoplacista. Por ejemplo, una compañía como Google lo que está utilizando es a 3.000 millones de personas que lo utilizan todos los días para alimentar su motor de inteligencia artificial. Ese motor de inteligencia artificial mañana Google te lo va a vender para que tú te enchufes y que te dé todos los procesos de tu compañía y que te pueda ayudar, por ejemplo, a mejorar tus procesos de producción, tus procesos industriales, etc. Tenemos tecnologías dentro de la propia inteligencia artificial, un montón, millones, billones de datos que están alimentando un motor superpotente. En términos de semiconductores, en los próximos 10 años el sector se va a multiplicar por 15 o por 20. Estamos viendo las inversiones que se están haciendo a nivel mundial. Teorías, por ejemplo, la computación cuántica, que era una teoría hace 10, hace 15 años, ahora mismo es una realidad. Un ordenador cuántico con 4 qubits te puede realizar a la vez tantas operaciones o tantos cálculos como átomos hay en el universo. Y eso tiene una incidencia importantísima, por ejemplo, en la creación de nuevos materiales. Ahora tenemos la tabla periódica para descubrir un material nuevo que sea más resistente, menos pesado, que pueda conducir electricidad y que no se recaliente. Tienes la tabla periódica y vas haciendo combinaciones. Son años de investigación.
Con esa tabla periódica digitalizada, un motor de inteligencia artificial te puede hacer todas esas pruebas y descubrir materiales nuevos en cuestión de meses, trimestres, incluso de pocos años. Eso se está aplicando, por ejemplo, a los nuevos sistemas de aviación. Los protocolos de seguridad, por ejemplo, para el transporte de seres humanos en drones, ya se están aprobando en Estados Unidos. Dentro de poco, lo que pensábamos que era ciencia ficción de ver a las personas en transporte volando, en 10 años va a estar, probablemente estén aprobados. Son una serie de tecnologías que se alimentan unas a otras. Hasta ahora lo que hemos visto es una curva que se ha ido acelerando y ahora en el momento de coincidencia vamos a ver cómo esa retroalimentación va a impulsar a muchísimas tecnologías que van a producir cambios importantísimos a nivel industrial. Por ejemplo, hoy día, y es lo que intento yo enseñar a mis hijos, que están, por ejemplo, mis hijas que estudian economía, que la forma de pensar, la tecnología ha cambiado la forma de pensar. Nosotros ya no compramos el bien, tú ya no lo compras, tú ya lo usas. Tú no produces un bien para venderlo, tú produces un servicio. Hay compañías, por ejemplo, hemos visto Uber, hemos visto en el caso de Amazon, vemos, por ejemplo, compañías, una compañía canadiense que lo que te hace es que te fabrica material de montaña, pero es que el material de montaña no te lo vende, el material de montaña te lo alquila. ¿Y qué es lo que hace? Que todos los años, todas las temporadas, tú lo que vas haciendo es que tienes el material el 1 de enero para utilizarlo durante el año, pero por una tarifa plana muy pequeña. Estas compañías, toda la información que consiguen de sus clientes, la utilizan para mejorar el servicio. Cuantos más clientes tengas, más mejoras el servicio. Meta tiene a más de 4.000 personas diariamente utilizando su sistema y alimentando el motor de inteligencia artificial. Tú cuando en Google pones gato blanco y aparece un gato blanco y le das al OK o coges la fotografía, el motor de inteligencia artificial ya ha identificado lo que es un gato blanco. Miles de billones de información que están ayudando al motor, que con una capacidad de computación mucho más potente va a conseguir cálculos y modelos de producción que hasta ahora solamente los podíamos soñar, ¿no? Y que son realidades. Otro ejemplo, hablamos del metaverso, ¿no? y la gente piensa que el metaverso es una cosa pues poco importante. O sea, el Internet que conocemos hoy está en pañales. En 10 años vamos a ver una evolución de Internet absolutamente increíble. Facebook no se ha cambiado a Meta porque sea más, porque mole más, porque sea más moderno. Hace 6 años compró la compañía de inteligencia artificial más importante del mundo de realidad virtual y se está preparando para el siguiente paso, que es el metaverso. Mañana nos vamos a relacionar con nuestros amigos, vamos a comprar, vamos a ir a conciertos y lo vamos a hacer todo desde un handset de realidad virtual, igual que vamos a operar. Hace 3 años vi una operación desde Canadá a Nairobi a un paciente que le operaron del ojo desde un hospital de Canadá, y habían hecho el equipo con el que le estaban operando, lo habían sacado de una impresora eléctrica, por ejemplo, de una impresora normal. El vehículo autoconducido. Es brutal todo lo que se está desarrollando a esos niveles. Compañías como Google, compañías como Apple están creando los ecosistemas que van a controlar esos vehículos, todas las mercancías. En China, dentro de 5 años, ya va a estar aprobados todos los protocolos para poder transportar a personas en vehículos autoconducidos, ¿no? En términos de seguridad, por ejemplo, ¿por qué Apple a mí es una compañía que me gusta especialmente? Porque mientras que la gente sigue hablando del iPhone, yo hablo, o lo que tienen que tener en cuenta son todos los avances que han hecho en biomedicina y en medicina tecnológica, o incluso en el propio ecosistema. Mañana, cuando tengas un vehículo eléctrico o un vehículo autoconducido que tú puedas llevar por cualquier parte del mundo y esté conectado a Internet, cualquier persona desde su casa te puede apagar las luces del coche o puede parar el motor y matarte. Necesitas unos controles de seguridad. Si entran en tu casa o entran en los servicios de la NASA, o entran en la NASA o en los servicios del FBI, en tu coche va a ser muy sencillo. El ecosistema más seguro que hay ahora mismo es el de Apple, por ejemplo, y hay muchas compañías de coches que están ya llegando a acuerdos para que gestionen el ecosistema de sus vehículos, ¿no? La parte de seguridad se va a avanzar muchísimo también. Entonces hay muchas cosas que pensábamos o que irrealizables, que ahora, otra cosa, por ejemplo, en el tema del metaverso, yo tengo un conocido sueco que con otro australiano han lanzado una compañía que venden campo digital. Es decir, oye, a mí me gustan las fincas, a mí me gusta
coger las bellotas, ¿no? Pero no, estos tíos lo que te hacen es que te diseñan un campo virtual y te lo venden, y además a unos precios altísimos. Tú tienes un campo que te lo ha diseñado un diseñador, imagínate que coreano, que es famosísimo, y el hecho de que él sea famoso y que sus diseños vayan evolucionando hace que cada vez tu campo valga más y que lo puedas vender en un blockchain por el importe que tú quieras. Y de hecho, y pagan muchísimo. El propio arte se está transformando. Hoy en día las transacciones que se están haciendo a través de tokens no fungibles es muchísimo mayor de lo que está haciendo Christie's o de lo que están haciendo otro tipo de casas de subastas. Y pongo un ejemplo. No sé si oísteis hace un año o hace un año y medio, hay un artista que hace grafitis, lo habéis visto, que hace grafitis callejeros y que es una persona muy disruptiva, que no conoce prácticamente nadie y hace obras de arte. Entonces, Sotheby's subastó una obra, que era una obra muy bonita, con una especie de cuadro, con un graffiti, y lo vendió por 1,5 millones de libras a una galerista inglesa. Esta obra tenía un sistema de autodestrucción, porque lo que quería Banksy era demostrar que el arte es fungible, que la gente paga muchísimo por algo que puede no valer nada, ¿no? Cuando le comunicaron a esta persona que por lo que había pagado 1,5 millones de libras se iba a autodestruir, automáticamente lo que hizo es grabarlo, hacer una copia digital y subastarla en internet. Le pagaron 5,5 millones por el vídeo de ver el cuadro de Banksy autodestruyéndose. Banksy la demandó, etcétera, pero la gente está dispuesta a pagar muchísimo más por cosas que nosotros no valoramos, y eso lo permiten una serie de tecnologías como es el blockchain o las criptodivisas también, que están potenciando que los intermediarios acaben desapareciendo. Entonces, tenemos que tener un poco ese cambio tecnológico, que están cambiando muchísimas cosas a la hora también de hacer nuestras inversiones. Está cambiando China, está cambiando Asia, y todo lo vamos a ver de repente a una velocidad brutal y en muy pocos años.